Déjame hacerte una pregunta que tal vez nunca te habías planteado con calma. ¿Qué sucede para que tantas mujeres, después de compartir años o incluso toda una vida con su esposo, terminen tomando distancia de él? Mucha gente dirá que la causa es la rutina, la falta de pasión o que simplemente el tiempo termina desgastando todo, pero la verdad es que no, esa no es la raíz del problema. Lo que realmente provoca ese quiebre es mucho más concreto y aunque duela reconocerlo, está ligado a un detalle que los hombres rara vez perciben. Piénsalo así. Imagina que pasaste gran parte de tu vida caminando junto a tu pareja por el mismo sendero. Al inicio todo parecía sencillo, iban de la mano con la mirada llena de ilusión, soñando con lo que construirían juntos. Con el paso de los años, ese camino empezó a llenarse de piedras, de obstáculos que aparecían sin aviso, de señales contradictorias que confundían. Y un día, sin darte cuenta, notas que ya no avanzan al mismo ritmo. Tú miras hacia atrás y descubres que ella ya no quiere esperar, que sus pasos se dirigen hacia otro lugar. Entonces aparece la gran pregunta: ¿te detienes a su lado o sigues avanzando solo? Esa es la encrucijada a la que llegan muchas mujeres en la madurez, y lo hacen con una claridad que a los hombres nos sorprende, aunque en realidad siempre hubo señales, porque si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que todo tiene sentido. Hoy quiero abrirte los ojos y mostrarte las 8 razones más poderosas por las que tantas mujeres deciden apartarse de sus esposos cuando llega cierta edad. Vamos a recorrerlas de la octava a la primera, y quiero advertirte algo: las 3 últimas son un golpe directo al ego masculino, porque revelan lo que casi nunca se dice en voz alta. Te invito a quedarte hasta el final, porque este tema no es solo una reflexión, es una llamada de atención que podría cambiar la manera en que entiendes el amor. Comencemos con la razón número 8, que es tan fuerte como real. Ellas se cansan de cargar solas con todo. Visualiza esta escena. Tienes una planta que cuidaste con paciencia durante años, la regaste, le diste la mejor luz, la protegiste de las inclemencias y la nutriste para que creciera. Al inicio parecía florecer con fuerza, pero con el tiempo sus hojas comenzaron a caer, el tallo a debilitarse, y por más que intentaras revivirla, la planta ya no respondía. Entonces caes en cuenta de algo doloroso: esa planta nunca aprendió a sostenerse por sí misma. Sin tus cuidados, estaba destinada a marchitarse. Y ahí llega el golpe más duro, te preguntas: ¿y a mí quién me cuidó todo este tiempo? ¿Quién se preocupó por mi bienestar, por mis sueños, por mis necesidades? Eso es lo que sienten muchísimas mujeres al mirar hacia atrás en sus matrimonios. Pasaron décadas cocinando, limpiando, organizando, sosteniendo la casa y la familia entera, mientras su esposo seguía con su rutina, sin detenerse a pensar en lo que ella también necesitaba. Ellas mantuvieron en pie todo el hogar, mientras él estaba enfocado en su trabajo o en sus asuntos personales. Con los años ese desgaste se acumula y llega un punto en que ellas también desean descansar, respirar, regalarse un poco de calma, pero la historia no cambia. Siguen siendo las que llevan sobre sus hombros la mayor parte de las responsabilidades, siguen cuidando al hombre que, sin darse cuenta, se volvió dependiente de ellas hasta para lo más mínimo. Al inicio muchas lo aceptan con paciencia, lo hacen por amor, porque sienten que hay un compromiso, porque los recuerdos compartidos pesan, pero cuando el amor se convierte en una carga unilateral, termina agotándose. Y ahí está la verdad que los hombres olvidan: una mujer puede amar con todo su ser, pero si empieza a sentirse más como una enfermera que como una compañera, tarde o temprano, algo se rompe en su interior. El amor se convierte en agotamiento, y nadie quiere vivir sintiéndose sirvienta en su propio hogar. ¿Sabes qué pasa después? Que cuando ese rol se vuelve insoportable, muchas mujeres toman una decisión radical: dejan de hacerlo. Dejan de sostener a quien nunca se preocupó en sostenerlas a ellas, y ahí es cuando la relación se desmorona, no por falta de amor, sino porque el amor dejó de sentirse correspondido. Número 7. Hay un punto en muchas relaciones donde una mujer se vuelve transparente para el hombre que tiene al lado, no porque haya dejado de existir, sino porque dejó de ser mirada. Es como esa radio antigua que antes llenaba la casa con música y noticias y que un día quedó prendida, pero nadie se acerca a escucharla. No hace ruido, no molesta, y aún así su presencia ya no significa nada.
Esa sensación de invisibilidad no llega de golpe, se cuela como una gotera que no reparamos, hasta que un día el techo está completamente húmedo y ya es imposible fingir que no pasa nada. Al comienzo él preguntaba cómo te había ido, te escuchaba con curiosidad, celebraba tus pequeñas victorias y se asomaba a tus preocupaciones con respeto. Con el tiempo esas preguntas se vuelven mecánicas o desaparecen. Tus historias se quedan sin eco, hablas y obtienes monosílabos, compartes algo importante y la respuesta llega con el piloto automático. Ah, qué bien, luego me cuentas, estoy cansado. No hay maltrato, no hay gritos, no hay escenas que parezcan graves, pero justamente por eso duele más, la indiferencia es silenciosa y constante, y por eso desgasta como la arena que lija una piedra día tras día. Estar sola no es únicamente no tener a alguien al lado. Estar sola es tener a alguien presente de cuerpo, pero ausente de espíritu, es sentarte a cenar y encontrarte con el brillo de la pantalla en el rostro de quien comparte tu mesa, mientras tus palabras rebotan contra un muro invisible. Es entrar a una habitación y no provocar ninguna emoción. Es pedir ayuda y recibir un en un rato que nunca llega. Es contar un sueño y ver que se apaga en cuanto lo dices, porque a la otra persona ya no le interesa encenderlo contigo. Imagina la escena, una pareja de décadas en un restaurante, dos personas que se saben la vida de memoria, que han atravesado de todo, pero que ahora comparten el mismo pan en un silencio que no abriga. Alrededor otras mesas ríen, discuten, planean, se miran con atención. Tú, en cambio, masticas con calma y piensas estoy más sola acompañada que cuando camino por la calle sin nadie. Pides un tema, intentas una anécdota, lanzas una pregunta. La conversación se apaga igual que una vela al viento. No hay maldad, hay desinterés, y el desinterés con los años se convierte en una forma educada de abandono. Con el tiempo una mujer que no es mirada deja de mirarse, deja de arreglarse con ilusión, deja de proponer planes, deja de pelear por espacios compartidos. No porque no los quiera, sino porque la indiferencia cobra un precio, te convence de que no vale la pena insistir. Te acostumbras a un aquí estoy que no significa presencia emocional. Y en ese punto nace un cansancio distinto, uno que no se quita con vacaciones, ni con volvamos a intentarlo el próximo mes. Es un cansancio del alma, la fatiga de sentir que tu voz ya no atraviesa la distancia que hay entre su silla y la tuya. Pero aquí está la llave. La invisibilidad también abre ojos. Cuando dejas de ser vista por quien vive contigo, comienzas a buscar tu reflejo en otros lugares más sanos, en tus amigas, en tus pasiones olvidadas, en nuevos aprendizajes, en actividades que te devuelven el brillo. Descubres que tu valor no depende del nivel de atención que recibes, sino de la atención que te concedes. Empiezas a escuchar tus propias historias con respeto, a darte tiempo, a poner nombre a lo que sientes sin minimizarlo. Y en esa recuperación, muchas mujeres deciden reubicar su vida. Algunas piden cambios concretos y firmes, otras marcan límites claros, y no pocas eligen tomar distancia para cuidar su paz. Porque cuando la casa se llena de silencio emocional, tu corazón te pide ir donde vuelvas a existir. La buena noticia, sí, la hay, es que la invisibilidad se puede revertir cuando hay voluntad real. No se resuelve con un ramo de flores improvisado, ni con un perdón estaba distraído. Se repara con presencia genuina. Mirar a los ojos, preguntar con interés, escuchar sin interrumpir, recordar detalles, sostener conversaciones incómodas sin huir, proponer momentos para reconectar. Se repara con coherencia, si algo importa, se nota en la agenda, en los gestos, en las prioridades. Si no se ve en el día a día, no existe. Para ti que me escuchas, hay una verdad que te invito a abrazar con calma. No naciste para ser mueble en la vida de nadie. Naciste para ser persona entera, con voz, deseo, proyectos y risa propia. Si la invisibilidad ha tocado tu puerta, no te culpes por haber tardado en verla. Así opera, despacito, pero ahora que la reconoces, decide a tu favor, pide lo que necesitas con claridad. Pon límites sin disculparte por sentir, y recuerda que el amor que te sostiene empieza por el amor que te tienes. Cuando una mujer deja de sentirse invisible, su presencia vuelve a iluminar los espacios que habita. Y si del otro lado hay alguien dispuesto a despertar, habrá caminos para reencontrarse. Si no, también hay vida fuera de esa mesa silenciosa. Vida con conversación, con miradas que importan, con proyectos que te rescatan de la costumbre. Porque a esta altura de la vida,
Tu tiempo es oro, y tu voz no está para ser archivada, está para ser escuchada. Número 6. Llega un instante en la vida de muchas mujeres en el que todo lo que antes soportaban, sin chistar, deja de tener sentido. Ese momento no llega con estruendo, llega en silencio, como cuando llevas años usando unos zapatos que te aprietan. Al principio lo toleras, luego te acostumbras al dolor, piensas que no vale la pena cambiarlos. Pero un día das un paso en falso, el dolor se vuelve insoportable y dices basta. Con las relaciones pasa lo mismo. Durante décadas, muchas mujeres aguantaron comentarios hirientes disfrazados de chistes, promesas incumplidas, detalles que nunca llegaron, silencios que pesaban más que las palabras. Al inicio lo justificaban con frases como es su carácter, ya cambiará, así son los hombres. Se nos enseñó a normalizar la paciencia infinita, a creer que amar era sinónimo de tolerar todo, que un matrimonio fuerte era aquel que resistía las tormentas, aunque esas tormentas fueran constantes y no hubiera ni un rayo de sol, pero con los años esa narrativa se agrieta. Un día te miras al espejo y notas que el tiempo corre más rápido de lo que imaginabas, que la vida no es eterna, que cada año que pasa es un año menos para ti, para tus sueños, para tu felicidad. Y ahí se enciende la chispa. Te preguntas, ¿cuánto más voy a callar? ¿Cuántas veces más voy a fingir que no me importa, que no duele, que está bien cuando no lo está? Y entonces surge una respuesta clara, contundente, liberadora. Ya no más. Ese despertar no significa volverse dura ni rencorosa. Significa que la dignidad, esa que estuvo guardada en un cajón por demasiado tiempo, sale a la superficie. Significa que ya no aceptas llegar siempre en segundo lugar, que ya no quieres un amor a medias, que ya no vas a justificar lo injustificable. Significa que dejas de reír cuando algo te lastima, que dejas de decir no pasa nada cuando sí pasa, que reclamas tu derecho a sentirte querida de verdad, no solo acompañada por costumbre. La acumulación de decepciones pequeñas, de gestos olvidados, de palabras que nunca llegaron, se convierte en una montaña. Y llega un punto en el que esa montaña es tan pesada que ya no puedes seguir cargándola. Y entonces, sin gritos, sin peleas escandalosas, simplemente te alejas, no porque odies, sino porque entiendes que quedarte es una forma de abandonar lo más importante a ti misma. Porque cuando una mujer madura abre los ojos, no se trata de que de pronto deje de amar, se trata de que empieza a amarse a sí misma, con la misma intensidad con la que dio todo por los demás. Y ese amor propio la lleva a una conclusión firme. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y en guerra conmigo misma. Prefiero la libertad de decidir por mí que la costumbre de esperar lo que nunca llega. Y lo más poderoso es que este cambio no siempre viene con un portazo. A veces ocurre en silencio. Un día dejas de justificar, dejas de pedir, dejas de esperar, y en ese acto, aunque parezca pequeño, el mundo cambia. Porque cuando ya no estás dispuesta a conformarte, recuperas la vida que habías puesto en pausa. Número 5. Hay un instante en el que muchos hombres, sin darse cuenta, despiertan al lado de la misma mujer de siempre y sienten que algo se perdió. No se trata de que ella haya cambiado radicalmente o que los años hayan borrado de golpe la pasión. Es algo mucho más sutil, casi invisible, pero devastador. El amor ya no vibra como antes, se ha transformado en rutina. Esa rutina que se disfraza de estabilidad, pero que poco a poco va apagando la chispa que un día lo iluminaba todo. Al principio, los gestos eran espontáneos, las risas surgían con facilidad, las miradas decían más que 1000 palabras, pero con el paso del tiempo, lo que antes era fuego, se va enfriando sin que nadie lo note. Es como tener una lámpara en la sala que antes llenaba todo de luz cálida, y de pronto comienza a parpadear. Al principio, no le prestas atención, piensas que es normal, hasta que un día la bombilla se apaga del todo y la habitación queda a oscuras. Entonces surge la pregunta que asusta: ¿en qué momento dejamos de brillar? Lo que antes te hacía sonreír con solo pensar en ella, ahora se ha convertido en un buenos días automático, dicho sin emoción. Lo que antes era complicidad, ahora es silencio cómodo pero hueco. Viven juntos, comen en la misma mesa, duermen bajo el mismo techo, pero ya no comparten vida. Se mueven como dos trenes en paralelo, cercanos en distancia, pero sin tocarse nunca. Es como ese platillo favorito que en algún momento te hacía agua a la boca. Al principio
Cada bocado era un festín, pero lo comes tantas veces, de forma tan repetida, que un día lo pruebas y ya no te sabe a nada, no porque el platillo haya cambiado, sino porque tú dejaste de saborearlo con la misma pasión. Y ahí está la trampa de la costumbre: no duele, no explota, no genera crisis inmediatas, simplemente te acostumbra a vivir sin emoción. Muchos hombres confunden esa calma con estabilidad. Piensan: no discutimos, todo está bien, pero la ausencia de conflicto no siempre significa paz. A veces significa desconexión, significa que lo que antes se resolvía con diálogo, ahora se guarda en silencio, que lo que antes provocaba deseo, ahora solo genera indiferencia. Y poco a poco, esa indiferencia se convierte en una jaula invisible, de la que ni siquiera intentan escapar, porque parece cómoda. Lo más triste es que este tipo de vacío no se percibe de golpe. Es como un jardín que un día estuvo lleno de flores, colores y aromas. Con el tiempo, las flores se marchitan, las hojas caen, y lo único que queda es un terreno seco. Te levantas una mañana, miras alrededor y te preguntas cuándo dejamos de cuidarlo, en qué momento lo dejamos morir. Y la respuesta, aunque duela, siempre es la misma: cuando dejamos de regarlo día a día. La costumbre es peligrosa porque engaña, hace creer que no pasa nada cuando en realidad todo se está muriendo lentamente. Y lo más duro es aceptar que vivir sin amor se parece mucho a sobrevivir. Respiras, trabajas, cumples con las rutinas, pero tu alma está apagada. Aquí está la clave: el amor no muere porque pasan los años, muere porque dejamos de alimentarlo, porque dejamos de buscarse, de sorprenderse, de elegir al otro con la misma intención de antes. Y cuando la costumbre ocupa el lugar del amor, la relación se convierte en un espejo gris del pasado, en un eco de lo que alguna vez fue. Por eso muchas mujeres en la madurez deciden romper ese círculo, porque entienden que quedarse en una relación donde ya no hay emoción es condenarse a vivir como espectadoras de su propia vida. Prefieren recuperar la chispa en otro lado, ya sea solas o acompañadas, antes que resignarse a vivir en un silencio que no abriga. Porque la verdad es esta: la costumbre nunca será un sustituto del amor, y una mujer que despierta a esa realidad ya no se conforma con menos, quiere calor, quiere vida, quiere verdad. Y si no la encuentra en casa, tendrá el valor de buscarla en otro lado, incluso en sí misma. Número 4. Con demasiada frecuencia, lo que mata un matrimonio no es una gran traición ni una pelea monumental. Lo que lo corroe desde adentro es algo mucho más discreto: la falta de esfuerzo. Sí, ese esfuerzo que al inicio fluía solo, sin que nadie tuviera que pedirlo, porque había ilusión, deseo de agradar, ganas de sorprender. Con los años, muchos hombres se convencen de que ya no hace falta, que todo está ganado, que la relación se sostiene sola. Pero el amor no funciona así. Piensa en un fuego recién encendido. Al principio arde fuerte, ilumina, calienta, pero si no le pones leña, si no lo alimentas, termina apagándose. Y lo mismo sucede en una relación: si dejas de cuidar esos pequeños gestos, dejas de buscar al otro, dejas de invertir energía, un día descubres que lo que antes era llama se volvió ceniza fría. ¿Recuerdas cuando tenías ese auto nuevo que cuidabas como un tesoro? Lo lavabas, lo llevabas al taller, lo protegías del sol, le ponías el mejor combustible. Lo hacías porque lo valorabas, porque querías que durara. Ahora imagina que dejas de hacerlo, no cambias el aceite, ignoras los ruidos, lo estacionas sin cuidado. Poco a poco se oxida, se estropea, hasta convertirse en un montón de chatarra. Y entonces te preguntas: ¿cómo llegamos aquí? Pero la respuesta es obvia: dejaste de esforzarte. En las relaciones pasa lo mismo. Lo que antes eran mensajes inesperados, caricias en medio del día, conversaciones interminables o simples detalles que hacían sentir especial al otro, se convierten en una rutina vacía. Los te quiero suenan automáticos, los abrazos se vuelven mecánicos, los silencios ya no son cómplices, sino distantes. Cada día que no pones empeño, se hace más fácil no hacerlo al siguiente, y así, sin darte cuenta, la conexión desaparece. Y lo más duro es que esa falta de esfuerzo no siempre se nota desde afuera. A veces incluso parece que todo está tranquilo, que no hay discusiones, pero por dentro la relación está muriendo de inanición. Porque el amor no se destruye de un golpe, se marchita lentamente como una planta que nadie riega.
Muchas mujeres llegan a un punto en el que se preguntan, ¿qué sentido tiene seguir aquí si ya no hay interés, si todo lo que hago pasa desapercibido? Y entonces despiertan a una verdad que cambia todo: quedarse en un lugar donde no se sienten vistas ni valoradas es la forma más silenciosa de perderse a sí mismas. El esfuerzo no se mide en grandes regalos ni en gestos espectaculares. Está en lo pequeño, en preparar ese café sin que lo pidan, en escuchar de verdad cuando habla, en interesarte por su día, en recordar lo que le importa. Está en demostrar, con actos sencillos, que aún la eliges cada día, porque cuando una mujer deja de sentirse elegida, tarde o temprano dejará de quedarse. La costumbre puede engañar, pero la falta de esfuerzo se siente. Y créeme, duele. Duele porque te hace pensar que no eres importante, que ya no inspiras nada, que solo eres parte de un paisaje al que nadie presta atención. Y ese dolor, con los años, pesa más que cualquier discusión. Por eso, muchas mujeres deciden cortar antes de convertirse en sombra en su propia casa, porque entienden que el amor verdadero no es estar por estar, sino querer seguir construyendo juntos, incluso en la vejez. Y si ese esfuerzo desaparece, ellas no dudan en elegir otro camino, aunque sea caminar solas. Número 3. Con el paso de los años, algo cambia en la mirada de una mujer. La vida empieza a enseñarle que lo más valioso no es ganar una discusión ni tener siempre la razón, sino conservar la paz. Esa paz que no tiene precio, esa calma que se vuelve un tesoro cuando ya viviste demasiadas tormentas. Y es aquí donde muchas deciden algo que sorprende a los hombres: eligen la tranquilidad antes que seguir atrapadas en conflictos que las desgastan. Porque, cuando eres joven, tal vez crees que pelear es parte normal del amor, discutir, reconciliarse, volver a empezar, como si todo fuera una montaña rusa de emociones. Pero cuando ya cruzaste varias décadas te das cuenta de que la vida es demasiado corta para estar en guerra constante, de que tus energías son demasiado valiosas para gastarlas en batallas que no llevan a ninguna parte. Entonces llega ese día en que piensas: prefiero estar sola y en paz que acompañada y viviendo en tensión. Lo más duro es que esa decisión no siempre nace de un acto impulsivo, sino de un cansancio acumulado. Un cansancio que se va sumando con cada discusión repetida, con cada intento fallido de cambiar las cosas, con cada palabra que dijiste 1000 veces sin que nada cambiara. Y un día te miras al espejo y dices: ya no me queda fuerza para explicar lo mismo, ya no quiero desgastarme en peleas que no transforman nada. Así, muchas mujeres dejan de discutir, pero no porque les dé igual, sino porque han entendido que hay batallas que no valen la pena. Dejan de pedir, dejan de reclamar, dejan de insistir. Y ese silencio, aunque parezca calma, es en realidad un grito silencioso que dice: ya no me importa sostener esto más, porque nadie quiere pasar sus últimos años de vida con el corazón en tensión, midiendo palabras para evitar explosiones, caminando sobre vidrios para no desatar conflictos. Imagina una casa sin discusiones. A primera vista parece un lugar ideal, pero cuando entras notas que el silencio no es paz, es resignación. No hay gritos, es cierto, pero tampoco hay risas, no hay abrazos espontáneos, ni palabras que reconforten. Todo se ha convertido en una especie de convivencia fría, en la que cada uno vive en su propio mundo, como compañeros de cuarto que comparten techo pero no alma. Y lo más triste es que muchas parejas se engañan pensando que eso es normal, que mientras no haya peleas, todo está bien, pero la realidad es otra. El silencio también puede matar, porque discutir, aunque desgasta, al menos significa que todavía te importa. Pero cuando ya no hay ni fuerzas para pelear, cuando callas lo que te duele y tragas lo que te molesta, lo que queda no es paz, es abandono disfrazado. Es como dejar que una planta se seque, no porque no pudieras regarla, sino porque ya no quieres hacerlo. Ese abandono es lento, pero definitivo. Y aquí está la reflexión que muchas mujeres hacen al llegar a esta etapa: la paz verdadera no es la que llega cuando dejas de hablar, la paz verdadera es la que construyes cuando enfrentas los problemas con valentía, cuando te sientas con tu pareja y dices: esto me duele, pero quiero solucionarlo contigo. Esa paz es fruto del compromiso, no de la renuncia. Por eso, cuando las mujeres maduras se dan cuenta de que lo que tienen no es paz sino resignación, toman decisiones firmes, porque la calma no puede ser un disfraz del vacío, porque nadie merece terminar sus días en un hogar donde no hay vida emocional, donde lo único que reina es un silencio helado, y porque al final el corazón humano necesita mucho más que la ausencia de conflictos, necesita amor, conexión y sentido. Así que cuando una mujer dice: quiero paz, no siempre significa que quiera quedarse.
A veces significa lo contrario, que ya entendió que su paz no está ahí, que solo podrá encontrarla al soltar lo que le pesa, y ese descubrimiento, aunque doloroso, se convierte en la puerta hacia su libertad. Número 2. Hay un momento en la vida en que te cae encima una verdad como un rayo. Descubres que disfrutas más de la vida cuando esa persona ya no está a tu lado. Suena duro, lo sé, casi cruel, pero es real. Y lo más impactante es que no ocurre por un gran escándalo, ni por una pelea final, ni por un acto imperdonable, no. Llega de manera silenciosa, como una revelación que te sorprende en medio de lo cotidiano, respiras mejor sin ese peso encima. Es como si hubieras caminado durante décadas con una mochila cargada de piedras. Cada compromiso, cada discusión, cada silencio pesado se fue acumulando ahí. Y un día, sin previo aviso, decides soltarla. Al principio sientes vértigo, dudas, incluso miedo, ¿y si me equivoco? ¿Y si luego lo extraño? Pero das un paso sin esa carga, y tu cuerpo entero lo siente. Ligereza, aire fresco entrando a los pulmones, libertad recorriendo tus venas. Y entiendes que esa mochila nunca fue parte de ti, que la llevabas por obligación, porque pensabas que así debía ser. Lo mismo ocurre con muchas mujeres en sus matrimonios. Durante años se les enseñó que el amor era sacrificio, que la familia era aguantar, que la pareja era renunciar a sí mismas. Y ellas lo hicieron con entrega, creyendo que así debía ser. Pero llega un punto en que la balanza se rompe. Se dan cuenta de que al soltar esa relación, recuperan algo que habían olvidado, su propia vida. Imagina esa sensación de libertad, salir a caminar y no tener que explicar dónde vas, prepararte un café y beberlo en silencio, sin interrupciones, sin reproches, sin prisas. Elegir un libro y leerlo hasta la madrugada, porque nadie te corta la inspiración con una apaga la luz. Descubrir que puedes reírte sola, emocionarte sola, tomar decisiones sin tener que justificarlas. Esa autonomía que parecía perdida vuelve con fuerza. Y en lugar de miedo, lo que aparece es alivio. Es como quitarse un abrigo pesado en pleno invierno. Lo usaste tantos años porque pensabas que te protegía, porque te acostumbraste a él. Pero con el tiempo, ese abrigo empezó a apretarte los hombros, a sofocarte, a quitarte movimiento. Y un día, aun con el frío, decides quitártelo. El viento golpea tu piel, sí, pero al mismo tiempo sientes algo que no sentías hace años: ligereza, movilidad, aire verdadero. Y te preguntas cómo soporté tanto tiempo algo que me estaba asfixiando. Muchas mujeres lo describen así: sin él, mi vida se siente más ligera, más mía, más auténtica. No porque odiaran a esa persona, sino porque descubrieron que su felicidad no puede depender de nadie más, que la verdadera paz viene de no tener que cargar a otro, de no callar para evitar conflictos, de no postergar sueños para sostener a alguien más. Y lo más hermoso es que, en esa nueva etapa, redescubren quiénes son, vuelven a conectar con pasiones olvidadas: pintar, bailar, estudiar, viajar, reír con amigas sin mirar el reloj. Retoman proyectos que habían guardado en un cajón por falta de tiempo. Se miran al espejo y no ven solo a la esposa de o la madre de. Ven a una mujer con nombre propio, con deseos, con sueños que siguen vivos. Ese renacimiento no llega de golpe, claro. Al principio hay dudas, culpas, miedo a lo desconocido, pero poco a poco lo que parecía un salto al vacío se convierte en un vuelo, y descubren algo brutal: que la soledad, lejos de ser castigo, puede ser un regalo. Un espacio donde nadie te interrumpe, donde nadie te apaga, donde vuelves a ser tú sin disfraces. Por eso tantas mujeres, al quedarse solas después de años de matrimonio, no corren a buscar otra pareja. Dicen con firmeza: no quiero volver a cuidar a nadie más, porque entienden que la vida sin ese peso no es un vacío, es una oportunidad de elegir con quién compartir, y no por necesidad, sino por deseo verdadero. Y ahí está la clave: cuando descubres que disfrutas más de la vida sin esa persona, no es un fracaso, es una victoria, porque significa que te elegiste a ti misma, que decidiste vivir en lugar de sobrevivir, que recuperaste el derecho a respirar, a reír, a soñar en voz alta. Y eso, créeme, es uno de los regalos más grandes de llegar a esta etapa de la vida. Número 1. La razón más poderosa por la que tantas mujeres deciden alejarse en la madurez no es la rutina ni la costumbre, ni siquiera la indiferencia. Es algo mucho más íntimo: la falta de crecimiento personal. Porque una mujer que deja de crecer se apaga, y cuando siente que su vida se ha convertido en un ciclo repetido sin propósito, empieza a asfixiarse. Al principio esa jaula parece cómoda, tiene techo, tiene compañía, tiene una rutina que da cierta seguridad, pero con los años esa misma rutina se vuelve un muro.
La mente comienza a gritar en silencio. Esto es todo, aquí termina mi historia. Es como ver siempre la misma película, una y otra vez, hasta que sabes cada escena de memoria y ya nada te sorprende. Lo que antes era hogar se transforma en cárcel, no porque falten cosas materiales, sino porque ya no hay sueños que enciendan el corazón. El crecimiento no es un lujo de los jóvenes, es una necesidad vital en cualquier etapa de la vida. Aprender algo nuevo, explorar un talento, desafiar la mente, abrir el alma a experiencias distintas, eso es lo que mantiene viva a una persona. Y cuando una mujer se da cuenta de que al lado de su pareja no hay espacio para ese crecimiento, que cada intento de expandirse es apagado con frases como ¿para qué? A tu edad ya no hace falta, mejor deja eso así, entiende que quedarse ahí es condenarse a morir en vida. Imagina un jardín, durante años floreció, pero nadie volvió a sembrar nada nuevo. Poco a poco las flores se secaron, los colores se apagaron, el aroma desapareció, lo único que queda son tallos marchitos y tierra seca, no porque la tierra no sirviera, sino porque nadie volvió a sembrar. Así se siente una mujer cuando la relación deja de ser un espacio para crecer. Muchas entonces toman una decisión que parece radical, pero en realidad es profundamente sabia. Eligen salir de esa jaula, no porque ya no amen, sino porque entienden que también se deben amor a sí mismas, que todavía tienen tiempo para aprender, para viajar, para reír, para descubrir pasiones nuevas, para reinventarse, y ese deseo de vivir no es un capricho, es una necesidad del alma. Por eso tantas mujeres, al llegar a esta etapa, no temen empezar de nuevo. Algunas se inscriben en clases que siempre soñaron tomar, otras se atreven a viajar solas, otras inician proyectos que habían guardado por décadas, y cada paso que dan hacia sí mismas es una victoria sobre el miedo. Porque quedarse en una relación donde no hay crecimiento es aceptar que la vida ya terminó, y la vida mientras respiramos nunca termina. La verdad es clara, nadie debería conformarse con menos de lo que merece, ni tú, ni yo, ni ninguna mujer que dedicó años a sostener a los demás, porque tu voz importa, tus sueños importan, tu felicidad importa, y si en la relación no hay espacio para que florezcas, entonces no es abandono elegir marcharte, es valentía, es amor propio, es la confirmación de que aún tienes mucho por vivir. Así que, si estas palabras te hicieron pensar, déjame algo en los comentarios, cuéntame desde dónde me escuchas, dime si alguna vez sentiste este despertar, si estás en pareja, si elegiste seguir sola o si apenas estás empezando a cuestionarte todo. Quiero leerte, quiero que compartas tu experiencia, porque tu historia puede inspirar a otra mujer que aún no se atreve a dar el paso. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para crecer. La vida, en cualquier etapa, sigue siendo un regalo, y el mayor acto de sabiduría es no desperdiciarla en un lugar donde tu alma se marchita. Tú mereces florecer, y eso empieza el día en que decides que tu historia todavía tiene capítulos por escribir.